Mona está inconsciente antes de que Sam comience a sentirse un poco cansada. Un ataque de pánico puede hacerle eso a una persona. Sam lo sabe por experiencia propia. La última vez que tuvo un ataque de pánico fue hace años, pero aún puede recordar claramente lo agotador que fue, y solo puede imaginar lo agotador que es para Mon, que siente todo tan intensamente. Sam está sentada contra la cabecera de su cama mientras que Mon está acurrucada a su lado, con la cabeza apoyada en el regazo de Sam. Sana está abriendo y cerrando su aplicación Line obsesivamente durante los últimos 20 minutos, tratando de reunir el coraje para enviarle un mensaje de texto a Kirk. Ella sabe qué mensaje le recibirá cuando finalmente abra su chat con Kirk, el mensaje que él le envió hace 3 días y que no se molestó en responder, porque ¿qué podría decir realmente? No tenía ganas de agradecerle su libertad, aunque ciertamente él participó en su emancipación. Tampoco sabe qué hacer con lo que Mon dijo hoy sobre Kirk, porque si lo piensa demasiado, podría comenzar a enojarse también. Cuando Sam piensa en Kir y en ella misma, no sabe qué amó Kir de ella, o qué en su comportamiento a lo largo de los años le hizo pensar que alguna vez serían más que amigos o socios comerciales, o por qué nunca se rindió. Kir era objetivamente hablando un hombre guapo, era amable e inteligente, provenía de una familia adinerada y en general no era malo, pero Sam nunca lo vio más que como un socio comercial. El hecho de que su abuela le escogiera un amigo para el resto de su vida probablemente lo hubiera considerado un acto de bondad, pero para Sam supuso poca o ninguna diferencia. Podría haber sido un compañero extraño en la que ella no importaba, en el sentido de que si se iba a casar con alguien a quien no amaba, no importaba mucho quién fuera ese individuo. La llegada de Mon a su vida cambió todo para Sam, o más bien, regresó a su vida después de sus breves interacciones cuando eran niñas. Kir era aún menos atractivo para ella cuanto más captaba Mon su interés. De repente sintió atracción, se sintió viva, encontró una razón de ser que era más que su carrera y su empresa. Durante tantos años, Sam puso todo en Diversity porque pensó que cuanto más crecería, su abuela la vería más capaz de tomar sus propias decisiones. Tal vez vería que Sam tenía sueños y ambiciones, que era lo suficientemente talentosa o trabajadora para defenderse, que no necesitaba nombre. Tal vez confiaría en el juicio de Sam lo suficiente como para permitirse tomar sus propias decisiones con respecto a su futuro, ya sea un futuro amante, una futura carrera o cualquier futuro que no sea una copia del carbón de lo que su abuela imaginó para ella. Pero su abuela nunca fue de las que se preocupan por el amor. Amor a las aficiones, amor de pareja, amor a la vida. Ella era práctica. Y Sam estuvo funcionando durante tanto tiempo bajo su control, sin poder realmente prosperar, hasta que Mon llegó a su vida y le dio un shock a su sistema. El trabajo se volvió emocionante y no sofocante. No era un lugar para esconderse regañadientes, era un lugar para correr, porque no era solo una empresa moribunda a la que se aferraba como un último intento de salvarse de casar con Kir y convertirse en ama de casa. Ahora era un lugar que tenía potencial real, un verdadero interés. Cuando Mon se enfrentó a ella en la reunión de Diversity por primera vez, fue como sumergirse en agua helada en un agotador día de verano. De repente, todo quedó claro. Todos sus sistemas se reiniciaron. Despertó un nuevo fuego dentro de Sam. Desde ese día, Mon no había dejado de cambiar a Sam y su vida para mejorar. Entonces, cada momento que pasaba con Mon hacía que cada segundo con Kir fuera insoportable. Sí, ella fue semi-cordial con él los últimos meses, pero Sam lo atribuye a renunciar por completo a su vida. Y Kir fue una especie de aliado en todo, pero eso no significa que esté lista dispuesta a hacerlo, tenerlo de vuelta como amigo. Además, ahora que Mon señaló que está enojada con Kir, Sam es susceptible de tener los mismos sentimientos hacia él. Probablemente les tome algún tiempo a todos encontrar una manera de trabajar juntos, como amigos o compañeros de trabajo. Pero enviarle un mensaje de texto ahora es sobre Mon y sobre su compañía, por lo que tienen que hacerse. Así que respira hondo, vuelve a abrir Line
y se desplaza hacia abajo hasta el nombre de Kir. Kir, 19:57 p.m. Realmente te deseo lo mejor, Sam. Lo siento. Sam ignora por completo ese mensaje de 3 días y va directo al grano. Sam, 22:42. Ven mañana después del almuerzo. Necesito hablar contigo. No pasa 10 segundos antes de que reciba una llamada entrante de Kir. Ella lo rechaza y mira hacia abajo para asegurarse de que no haya despertado a Mon. Sam, 22:43. Mon está durmiendo, no llames. Kir, 22:43. Lo siento, ¿está todo bien? Sam, 22:44. Sí, tenemos que hablar de trabajo. Y luego tú, Mon y yo tenemos que hablar. Kir, 22:46. ¿Estoy en problemas? Sam gira los ojos. Sam, 22:46. Si sigues enviando preguntas estúpidas tan tarde en la noche lo estarás. Kir, 22:47. Tú me enviaste un mensaje de texto primero. Sam, 22:48. Mi punto sigue en pie. Nos vemos mañana. No llegues tarde. Kir, 22:50. Pero no me dijiste una hora específica. ¿Cómo sabré si llego tarde o no? Sam. Inútil. Sam piensa para sí misma. Siempre lo fue. Siempre lo será. Pone su teléfono en no molestar y lo coloca suavemente al lado del teléfono de Mon. La funda gris de su teléfono contrasta agradablemente con la rosa de Mon. Kir parece nervioso parado en la puerta principal. Tiene una bolsa de papel en su mano y 2 té en la otra, y se ve inusualmente desanimado, apologético. Sam no está segura, pero se hace a un lado e inclina la cabeza en dirección a la sala de estar. Toma, algunos refrigerios y té para ti, Mon, ofrece Kir mientras deja sus regalos en la mesa de café y espera a que Sam se siente antes de seguir su ejemplo. Sam tararea y asiente, pero deja las golosinas intactas. De repente se siente nerviosa. ¿Cómo estás, Sanka? Kir pregunta tímidamente y Sam mueve sus ojos en su dirección antes de mirar sus manos. Una pequeña sonrisa floreciendo en su rostro espontáneamente. Mejor de lo que he estado mucho tiempo. Ella finalmente ofrece mientras mira a Kir, que le sonríe, pero sus ojos parecen tristes. Estoy feliz de escuchar eso, ofrece, y Sam inclina un poco la cabeza estudiándolo. ¿Estás? Ella pregunta y Kir resopla nerviosamente, aplanando sus manos contra sus muslos. Sí, Sam, te he visto sufrir tanto en estos últimos meses, que es un inmenso alivio escuchar y ver que estás mejor. Sí, bueno, comienza Sam, pero se detiene, tratando de concentrarse en por qué quería hablar con él. Para empezar, quiere hablar de trabajo. Quiero volver a contratar a todos los trabajadores que despedimos por violar la regla de no salir con compañeros de trabajo. Ella dice y Kir parece obviamente desconcertado, parpadeando hacia ella. ¿Quieres decir que quieres que Mon vuelva a trabajar en la empresa? ¿No sería poco ético para ti salir con tu subordinada? Sam respira hondo y se obliga a sí misma a mantener la calma. No solo Mon, quiero ofrecerles a Kun Tai, Kun Ai, Kun Chi y Kun Ya que regresen y trabajen para la empresa. Dice Sam y Kir solo la mira fijamente. Y tendremos que crear e implementar reglas con respecto a salir con compañeros de trabajo. ¿Cuáles son sus comportamientos adecuados e inapropiados? Kir asiente lentamente, sus ojos explorando el rostro de Sam. Y podemos pensar en un papel para Mon que no haga que ella me informe directamente a mí, continúa Sam, su mente buscando soluciones en el asunto de subordinados, porque aunque Kir está molesto, no está equivocado. La única persona que no te reporta formalmente en la empresa soy yo, Sam, dice Kir lentamente, y Sam levanta las cejas ante su declaración, porque eso es cierto. ¿Quieres convertirla en socia? Creo que esto es algo que necesito discutir con Mon. No estoy segura de si quiere ser socia, o si ella quiere esto en esta etapa, pero hay otra opción, dice Sam pensativamente y Kir asiente mientras espera que continúe. Ella podría informarte, pero no sé cómo nos sentimos ninguno de nosotros acerca de esta opción. Kir se recuesta en el respaldo del sillón y se la queda mirando. Me gustaría que volviera a ser la administradora de Diversity y me gustaría volver a trabajar con ella porque hicimos un buen trabajo juntas, pero nuevamente depende de ella. Sam dice mientras abre la bolsa de papel que Kir trajo con él y hurga en ella para ver qué golosinas trajo. ¿Importa lo que yo diga? Kir pregunta y Sam vuelve a mirarlo.
Sí importa, pero si vas a decir algo que no está de acuerdo conmigo, tendremos un problema. Sam dice esto claramente, rotundamente. No hay lugar para duda de que habla en serio. Kira inmediatamente levanta las manos en señal de rendición. Lo siento, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo. Solo creo que tenemos algunas cosas que aclarar primero. Sam cruza los brazos sobre el pecho y abre los ojos, haciéndole un gesto en silencio para que continúe. Estoy feliz de reescribir tu regla y establecer nuevas reglas en conducta. En su lugar, estoy feliz de ofrecerles a todos sus trabajos, pero necesito que me dejes disculparme contigo y con Mon. Sam se aclara la garganta y mueve la mandíbula, tomándose su tiempo antes de responderle. Kir. La voz de Mon hace que las cabezas de Kir y Sam se dirijan hacia donde ella se encuentra, al pie de las escaleras. Ambos se ponen de pie inmediatamente, cuando Mon junta sus manos. Sus dedos descansan cerca de su barbilla y hace las reverencias más pequeñas. Sam sabe que habla en serio. Kir inmediatamente devuelve el sentimiento, pero con una reverencia más profunda, mostrando claramente su remordimiento. Sam le ofrece la mano a Mon y Mon la agarra con fuerza antes de hundirse a Sam en el sofá. Sam ve a Mon mirando las golosinas por un momento antes de volver a concentrarse en Kir. Creo que deberías empezar disculpándote con Kun-san, dice Mon tranquilamente, y Kir asiente con la cabeza antes de girarse para mirar a Sam. Sam, siento haber dejado que esto siga así durante tanto tiempo. En el momento en que me enteré de ti y de Mon, debería haberle dicho a la abuela que no podíamos seguir juntos. Kir, interviene Sam con impaciencia. Tú y yo sabemos que no había nada que ninguno de los dos pudiera haber dicho para hacerla cambiar de opinión. Kir niega con la cabeza. Eso no es cierto. En el momento en que le hablé y le dije que no te veo sufrir más, lo entendió. Nuestro compromiso fue cancelado menos de un día después. Él insiste y Sam pone los ojos en blanco. No seas estúpido, Kir. La única persona que podría haber hecho cambiar de opinión a la abuela era la abuela. En última instancia, todo se trataba de ella. Ella pensó que yo podía ser feliz contigo y que eras la elección correcta para mí, y eso la hizo feliz. Y luego vio que no me hacía feliz a mí, sino todo lo contrario, y eso la hacía infeliz. Al final del día, todo se trata de ella. Kir la mira con los ojos muy abiertos y Mon apoya una mano en su muslo a modo de apoyo, tarareando su acuerdo. Yo sí, está bien, tal vez, pero eso no significa que debí seguirle el juego. Te vi infeliz durante tanto tiempo. Está bien, K, dice al mismo tiempo que Moon está de acuerdo con él. Tienes razón, no deberías haberlo hecho. Kir se sorprende y Sam mira a Moon sorprendido por primera vez con la severidad en su voz. Atrás quedó la Moon de disculpa. No deberías haberlo hecho con Kir, y no deberías haber venido aquí y haberme convencido de que Sam estaba mejor sin mí, viviendo como lo hacen las otras personas. Dice Moon con ira apenas contenida y Sam mira a Kir furiosa. ¿Dijiste qué? Mon no deja que Sam y Kir entablen ningún tipo de conversación al respecto y continúa como si no hubieran dicho nada. ¿Cómo viven otras personas con Kir? ¿La gente bendice el matrimonio entre un hombre y una mujer que no lo ama? ¿Una mujer a la que habrías obligado a tener a tus hijos? La voz de Mon comienza a temblar y Sam puede ver la rabia apenas disimulada allí, pero no interrumpe. Lo siento, de acuerdo, lo siento, lo lamento. Estaba equivocado y no debería haberme tomado tanto tiempo entender que estaba equivocado. Kir llora y Sam le cree. Ella realmente lo hace y no tiene ninguna energía para estar enojada con él. Mon, por otro lado, no parece convencida. La única razón de cualquier sufrimiento en la relación de Kun-san y yo fue por ti, con Kir. Kir mira a Sam con impotencia, pero Sam permanece pasiva y deja que Mon tome la iniciativa. Incluso antes de que supieras que estábamos juntas, te interpusiste entre Kun-san y yo, poniéndome en situaciones terribles de ocultarle cosas, dice Mon, y ahora tiene lágrimas en los ojos. Tienes razón. No debería haberte pedido que mantuvieras a Kumnita y mis planes en secreto. Sé que estuvo mal. Sam se congela. Ella lucha para no mostrar ninguna emoción en su rostro. Oye a Mon balbucear a su lado y conecta los puntos rápidamente. Mon sabía de los planes de Kir de incorporar a Kumnita como socia en Diversity y no le dijo nada. Probablemente porque Kir la estaba presionando y ella era demasiado dulce,
demasiado respetuosa, demasiado ingenua para decir que no. San tiene una fracción de segundos para decidir si está molesto o no por esto. Mon obviamente no mencionó esto con ella, y lo más probable es que Kir no lo supiera. Ella le dará el beneficio de la duda de que no está tratando de revolver la olla. Mientras Mon respira temblorosamente a su lado, probablemente preparándose para explicarse o disculparse con Sam, ella toma una decisión. Tienes razón, no deberías haberlo hecho, Kir. Esa es una situación imposible para poner a Mon, para poner a cualquiera. Deberías haberme contado tus planes en lugar de crear todo el lío que creaste con tus mentiras, dice Sam y aprieta suavemente la mano de Mon, mirándola rápidamente, tratando de transmitir que ella debe seguir del juego. La boca de Mon se cierra con un clic y educa sus rasgos en algo pasivo, al menos en la medida en que Mon puede soportar poner una mirada poco sincera en su rostro. Te respeto, Kunkir, pero también estoy molesta, y aunque Sam podría estar lista para perdonarte, necesito más tiempo, dice Mon en voz baja y Kir asiente con la cabeza. Mon, ¿quieres volver al trabajo? Kir pregunta después de un momento de silencio entre los tres. Mon duda por un momento antes de asentir. Sí. Tendremos que hablar sobre cómo hacer eso y tendremos que encontrar una manera de trabajar juntos, pero viendo que Sam no volverá hasta la próxima semana, Kir pregunta con cuidado y Sam asiente brevemente. Entonces ustedes dos pueden hablar sobre cómo seguir adelante y me lo hacen saber. Haremos que funcione. Mon está sentada rígidamente a su lado, evitando el contacto visual con Sam o Kir, como si su vida dependiera de ello. Nuevamente lo siento mucho y sé que no es suficiente, pero los respeto mucho a ambas. Sam no ve ninguna razón para que Kir se quede más tiempo cuando Mon le ofrece una respuesta y Kir no continúa. Sam tararea y se pone de pie. Tanto Kir como Mon se apresuran a seguirla mientras ella se dirige a la puerta, la abre y le muestra a Kir la salida. Kir inclina la cabeza una vez más antes de salir de su casa. Sam cierra la puerta detrás de él y se gira lentamente para mirar a Mon, quien parece estar al borde de otro ataque de pánico. Sus ojos ya están llorosos y sus labios están separados por respiraciones dificultosas. Sanka, Mon Himmel, la disculpa en la punta de su lengua cuando Sam camina hacia ella y choca sus labios. Mon jadea en su beso. Sus manos vuelan hacia las caderas de Sam para empujarlo ligeramente. Sam, dice entre besos, pero Sam niega con la cabeza mientras toma el rostro de Mon suavemente entre sus manos. No digas más, dice Sam suavemente, antes de acercar a Mon para darle un beso mucho más suave. Mon inhala profundamente antes de fundirse con Sam, lo que le permite liderar el beso. Sam la empuja con cuidado contra la pared y arrastra sus dientes sobre el labio inferior de Mon, arrancándole un grito ahogado. Sam le muerde la boca antes de desconectar sus labios y Mon parpadea lentamente para abrir los ojos y encontrarse con la mirada de Sam. Necesito que me escuches, ¿de acuerdo, K? Pregunta Sam y Mon asiente comprendiendo con un leve movimiento de cabeza. Sus ojos todavía están llenos de miedo que Sam no puede soportar ver. No estoy enojada contigo por no contarme sobre Kumnita, Mon. Mon comienza a protestar, pero Sam inclina la cabeza y levanta una ceja hacia ella, y eso es suficiente para que se quede en silencio. Tal vez en ese entonces hubiera perdido la cabeza de rabia, pero ahora no importa. Sí importa. No debería haberte ocultado nada. Debería haberte dicho de inmediato y no encubrir a Kira a pesar de que dijo que lo estaba haciendo por ti. Mon estalla, sus dedos torciéndose en la camisa de Sam. Mon, no es importante. Sí lo es, Mon exclama frenéticamente. ¿Por qué estás tan tranquila con esto? Sam acaricia suavemente la mejilla de Mon con el pulgar y le sonríe pacientemente. ¿Harías algo así de nuevo? ¿Ocultarme algo? Sam pregunta y Mon niega con la cabeza rápidamente. Por supuesto que no, Kun-san. Lo sé mejor ahora. Hay muchas cosas que haría de manera diferente ahora. Mon dice y Sam le da un beso en los labios antes de asentir para que continúe. No debía haberme escapado después de que tu abuela vino a verme. No debía haber empacado sin decírtelo después de que llegó Kun-kir para verme. Yo debía haber hablado contigo en su lugar. Debería habernos dado la oportunidad para hablar de eso. Sam se aleja de Mon y envuelve sus dedos suavemente alrededor de su muñeca,
llevándola de vuelta hasta la sala de estar. Monka, ambas cometimos muchos errores antes. Yo misma desaparecí de ti demasiadas veces, dice San en voz baja, con el pecho apretado, y probablemente cometeremos más errores en el camino, pero ¿sabes qué? Ella pregunta y Mon la mira con los ojos muy abiertos, atenta, pendiente de cada palabra. Aprenderemos juntas, como lo hemos hecho hasta hoy. San toma la mano de Mon y pasa un dedo por su anillo de plástico rosa. Esto significa algo para mí, Mon. Somos un equipo. No hay nada ni nadie que pueda interponerse entre nosotras. ¿De acuerdo, Tira? Te amo, Sanka, mucho, susurra Mon con voz temblorosa y San le sonríe. Yo también te amo. Mon entrelaza sus dedos antes de acercarse a San y sentarse ahorcajada sobre su regazo. Estamos bien, Ka. San le tranquiliza nuevamente mientras Mon besa un costado de su cuello con labios suaves. Lo siento, murmura Mon, y San la abraza con fuerza. Lo sé y te perdono, Mon. Mon murmura algo que suena sospechosamente como ¿cuándo te perdonarás? Pero cuando San le pide que lo repita, Mon suspira y niega con la cabeza. San lo deja hacer. ¿Quieres un poco de té? San pregunta en su lugar y Mon se anima con eso. Sí. San se ríe y asiente mientras Mon se reorganiza para sentarse de costado en su regazo y acepta el té que Kir trajo como ofrenda de paz. Al menos él puede hacer algo bien, murmura San mientras toma un sorbo de té y Mon tararea de acuerdo.